Bueno, pues obviamente después de lo que pasó el 18 de octubre en el Frontón México, que fue el escenario para este relanzamiento del PAN, pues era importante hacer este programa. Este relanzamiento sucede en medio de una crisis en 5 estados por las graves secuelas que dejaron las lluvias. Quizá no fue el timing correcto, pero ya lo hicieron, eso es un hecho. Y bueno, el PAN establece así una nueva serie de consignas que le colocarán como uno de los bloques opositores contra Morena y sus aliados de cara a las elecciones de 2027 y de 2030. Para ello, hemos invitado hoy al politólogo y consejero nacional del PAN, Fernando Rodríguez Doval, a quien pues le agradecemos, por supuesto, su presencia en este programa. Con él hablaremos de la apuesta ideológica, de las caras presentes y también de las caras ausentes en este relanzamiento del PAN, que durante 7 años permaneció dormido o ausente de representar, como quizá debió de haberlo hecho, a la derecha política en México. Gracias, Fernando Rodríguez, por acompañarnos en el podcast de Los Otros Datos. Bienvenido. Gracias, Jorge, Florencio, Javier. Es un gusto estar con todos ustedes y un saludo también a todos los que nos escuchan. Gracias. Es muy importante hablar de que Fernando, además de ser un recalcitrante panista, uno de los ideólogos de los últimos tiempos al interior de este partido político, ha sido diputado hacia la Asamblea Legislativa en el DF, ha sido diputado federal al Congreso de la Unión. Él actualmente es vicepresidente para asuntos políticos de la Organización Demócrata Cristiana de América. Es importante ubicar que él, dentro de sus últimas responsabilidades, tuvo a su cargo en la campaña presidencial de Xóchitl Gálvez coordinar la elaboración de contenidos y propuestas. Es, sin lugar a dudas, autor de documentos importantes para el panismo, junto con Alonso Lujambio y otras personalidades del PAN. Ha tenido un trabajo editorial importante, un trabajo que hoy es, sin lugar a dudas, un referente ya para los panistas. En este sentido, pues agradecerte reiteradamente, Fernando, tu presencia con nosotros. También presento, por supuesto, al maestro en ciencia política y gestión pública, a Javier Moranchel, analista político, con más de 41 años en los medios de comunicación. Y cuando digo esto de 41 años en los medios de comunicación, es cuando siento que ya envejecí. Javier, bienvenido. No, muchísimas gracias. Lo que pasa es que empezamos chavitos, mi querido Jorge. Un gusto saludarlos a todos. Y a todos. Muy bien, pues en estos 41 años has tenido cualquier cantidad de reconocimientos, te has dedicado a la consultoría en comunicación y política, que también te ha dado galardones internacionales, eres especialista en mercadotecnia política y en biointeligencia artificial, que es hoy una necesidad, sin lugar a dudas, para nuestros tiempos. Y en este sentido también, pues presento a otro buen amigo de esta casa de comunicación, que es el doctor Florencio Pérez Ramírez. Florencio, bienvenido. Tú, pues sabemos que eres filósofo por la UNAM, tienes posgrados en planeación estratégica, una amplia trayectoria académica a nivel nacional en la ANUIES. Sabemos de tu paso como vicerrector en Oaxaca, actualmente docente universitario en el nivel de maestría. Te conozco pues también de 20, 25 años aproximadamente, en donde me ha tocado verte lo mismo siendo consultor de gobierno que consultor de campañas políticas. A partir de esta semana sé que nos darás la sorpresa de ser articulista de un prominente diario que se edita en Los Ángeles, California, en los Estados Unidos. Te felicito anticipadamente y ya quiero ver esa primera entrega y toda la serie que habrá de venir seguramente bajo tu criterio y tu pluma. Florencio, bienvenido. Mucho gusto, saludos a todos y por supuesto al auditorio. Bueno, pues vamos a romper, vamos a entrar y quiero romper el hielo con una pregunta a rajatabla para Fernando. ¿Es esto lo que vimos el día 18 de octubre, la antesala, el preludio, el preludio para ver a un Ricardo Salinas Pliego como candidato del PAN a la presidencia en el 2030, o es definitivamente muy prematuro hablar de ello? Por favor, Fernando.
No, bueno, primero lo que hay que decir es que este es un proceso que está emprendiendo el Partido Acción Nacional. El PAN es un partido que se fundó en 1939. Llevamos más de 86 años presentes en la vida política de México, en ocasiones en tareas de oposición, como en la actualidad, en ocasiones en tareas de gobierno. Hemos gobernado también muchos estados del país, actualmente 4 de ellos, decenas de cientos de municipios en todo el país. Tenemos las bancadas más fuertes como oposición en el Congreso de la Unión y somos un partido en ese sentido que tiene una agenda propia. Nuestra agenda no está en función ni de otros partidos ni de ningún otro personaje, a los cuales, por supuesto, respetamos. Este es un proceso que nosotros hemos llevado a cabo, porque hay que decirlo, no es un evento nada más como el que hubo el sábado, es un proceso que arranca, pero que va a durar, pues de aquí en adelante, seguramente muchos meses por delante, para volver a ganarnos la confianza de los ciudadanos, porque queremos empezar justamente haciendo una autocrítica. Hemos perdido la confianza de los ciudadanos porque nos han percibido como un partido cerrado, como un partido poco empático con sus causas, como un partido demasiado endogámico, como un partido en ocasiones alejado de sus anhelos. Y en ese sentido queremos recuperar la confianza de los ciudadanos, porque en este país es indispensable tener una alternativa opositora fuerte frente al proceso de destrucción que se está llevando a cabo desde que gobierna Morena. Hoy en México tenemos un proceso de destrucción de instituciones. Hoy en México tenemos un gobierno que está completamente coludido con el crimen organizado, tenemos un gobierno absolutamente corrupto. El escándalo del huachicol fiscal, por poner un ejemplo, es el caso más grave de corrupción de la historia de México, así lo podríamos decir, así lo podríamos dimensionar. Tenemos un gobierno insensible y podremos hablar de esto durante la entrevista, y frente a eso necesitamos una alternativa opositora fuerte. Y en el PAN entendemos que esta es la última llamada para recuperar esa confianza de los mexicanos, y por eso hemos emprendido este proceso de relanzamiento que tiene que ver con varios temas que seguramente comentaremos a continuación, pero que precisamente está en función sobre todo de los mexicanos, de que queremos darle a los mexicanos una alternativa para defender a México de todas esas agresiones que, por desgracia, está sufriendo. Fernando, gusto saludarte. ¿Cómo pasar de esta retórica, de este discurso que ahí hay, a la confianza de la gente, sobre todo cuando lo que ha venido existiendo es todo lo contrario? Cuando Jorge Romero se lanza para ser aspirante a la dirigencia nacional, su propuesta es: me voy a abrir a los partidos, me voy a abrir a la sociedad. Y lo primero que hace, particularmente en las elecciones en Veracruz, es no abrirse a la sociedad. Dicen que va a haber encuestas y no las hay, no las muestran, no existen encuestas y hay una inconformidad de muchos panistas en el caso particular de Veracruz. Pero ¿cómo empezar a ingresar a estas personas a su partido más allá de un clic, cuando los cambranis de Veracruz que están en otras partes de la República Mexicana, bueno, pues sienten que les van a comer el mandado y no va a haber esta posibilidad de seguir manteniendo estos cotos de poder que hoy, por lo pronto, en el estado de Veracruz los tendrían entre 70 y 100 regidores electos, que es la carta de presentación, que fueron los que apoyaron a un Jorge Romero? Es decir, ¿cómo Jorge va a deshacerse de estos grupos para abrirse a la sociedad si son los que de alguna manera lo mantienen ahí en el poder? ¿Y cómo creerle a Jorge que realmente ha cambiado, lo cumplió apenas iniciando su proceso? Es que Jorge Romero, como presidente del PAN, está entendiendo y asumiendo perfectamente bien su responsabilidad histórica, ¿no? O sea, como decía hace unos momentos, esta puede ser la última llamada del PAN. Y si no somos conscientes de que hay que superar inercias que nos han llevado a una situación de alejamiento con los ciudadanos, pues evidentemente no vamos a tener futuro. Pero la buena noticia para los que somos panistas es que sí se está entendiendo así. O sea, Jorge Romero está tomando decisiones que prácticamente ningún presidente del PAN se había atrevido a tomar, como es hacer una profunda reforma estatutaria que se va a consumar ahora el 29 de noviembre en nuestra Asamblea Nacional, precisamente para abrir al PAN a la sociedad y que el PAN deje de ser propiedad exclusiva de los panistas. Y esto es algo que Jorge Romero ha propuesto, pero que también lo están entendiendo los diferentes liderazgos locales.
¿Por qué? Por una simple y sencilla razón, porque si no lo hacemos así ya no vamos a tener futuro, ya no vamos a tener la capacidad de volvernos a ganar la confianza y la credibilidad frente a los ciudadanos. Y estamos viendo, pues en términos generales, lo quiero decir con toda claridad, muy buena disposición de los diferentes liderazgos locales, ¿no? Es algo que se está socializando, precisamente se hizo durante todo este año, por eso el relanzamiento del partido no fue inmediato, ¿no? Jorge Romero tomó posesión como presidente del PAN en noviembre del año pasado, este relanzamiento empieza en octubre, precisamente porque todo este año fue también, entre otras cosas, un año de hacer política interna y de convencer a los liderazgos de todo el país de que es necesario abrir al PAN. Y en general hemos encontrado una gran respuesta y estamos seguros de que esto se demostrará en esta reforma de estatutos, pero además se va a demostrar ya después, cuando en el año 2027 tengamos elecciones federales y elecciones en muchos estados y veamos a personajes de la sociedad como candidatos del PAN. Y en ese sentido el PAN estará, por cierto, siendo fiel a sus orígenes, porque el PAN es un partido que nació desde la sociedad. El PAN no es un partido que nació desde el Estado, no nació tampoco por el capricho de un caudillo político, simplemente para ser vehículo electoral de una aspiración personal. Tampoco nació como la escisión de otro partido político, sino que el PAN nació orgánicamente desde la sociedad. Por eso el PAN fue también un instrumento de la sociedad para lograr la transición a la democracia. Y simplemente lo que estamos haciendo ahora es ser fieles a nuestra esencia, no estamos tampoco cambiando nada, es ser fieles a una esencia de la que ciertamente nos habíamos alejado en los últimos años. Para mí, este sentido del que hablas, Fernando, de recuperar la empatía, por ejemplo, es un asunto fundamental. Y no es recuperar la empatía, es recuperar las calles. Porque el asunto de los partidos políticos no está en los escritorios, no está en las dirigencias centralistas, no está en las calles, y el PAN evidentemente se olvidó. Veracruz, Puerto y Boca del Río recuperaron el panismo durante muchos años y sigue siendo un baluarte importante del panismo, precisamente porque hubo una vinculación estrecha con la ciudadanía, con las calles, etcétera, etcétera. Cuando fueron gobierno, generaron un trabajo desde el inicio de mucha honestidad ante el discurso de corrupción que tenían los gobiernos priistas, y por supuesto que fue fundamental ese trabajo. Que la otra parte, y la dejo ahí en el sentido para posterior, el asunto de las alianzas. Yo sí creo que en este momento ninguna oposición puede ganarle a Morena si no es con alianzas. Entiendo que el PAN se desdibujó con las alianzas anteriores, lo entiendo muy claramente. Entiendo que la militancia no se sintió identificada de estar votando por diferentes personas que no estaban en su ánimo, pero entiendo que electoralmente, en términos de pragmatismo electoral, si no hay una estrategia clara en las alianzas, va a ser difícil, ¿no? Tu visión es muy, muy amplia y comparto contigo esas preocupaciones que iremos sin duda atendiendo durante todo este proceso. A ver, yo te diría, por ejemplo, en el tema de las alianzas, ¿no? La política evidentemente es de alianzas. Hay alianzas electorales, hay alianzas legislativas, hay alianzas de gobierno, puede haber alianzas informales, ¿no? Si bien es cierto que eso no lo desconocemos, también es verdad que nosotros queremos apostar por nosotros mismos, ¿no? Es decir, recuperar nuestra propia identidad, porque en su momento las alianzas respondieron a una necesidad estratégica, tanto las de la campaña presidencial del 24 como las muy anteriores. Ahí en Veracruz también hemos hecho alianzas con otros partidos, pero en estos momentos consideramos que lo más importante es apostar, te digo, por nosotros mismos y recuperar justamente esos valores que nos hacen distintos y distinguibles ante la ciudadanía, ¿no? Y entro ahí un poco a la parte ideológica que tú mencionabas. Los partidos, al final de cuentas, representamos una visión del mundo. Partiendo de la base de que las sociedades son plurales, cada partido representa a una parte de la sociedad, por eso nos llamamos así, partidos, ¿no? Y en ese sentido, nosotros, dentro del respeto que tenemos por la pluralidad social, pues nos sentimos muy orgullosos de nuestros principios y de nuestros valores, que además nos han guiado desde 1939, ¿no? Los valores del humanismo político, como se llama oficialmente en nuestra doctrina, y que ahora nosotros
mencionamos también como una posición de derecha social, ¿no? Así lo estamos expresando. Nos sentimos muy orgullosos de ello, porque en un país es necesario que existan puntos de vista distintos y que existan también partidos fuertes que representen los valores en los que cree la gente que vota por el PAN, ¿no? Los valores de la vida, la familia, el orden, el respeto al Estado de Derecho, la libertad económica, la propiedad privada, la economía social de mercado, el desarrollo humano sustentable, entre otros, ¿no? Entonces, en ese sentido, nosotros consideramos que ciertamente cuando uno va en una alianza electoral, estos principios tienden a desdibujarse. Es normal, porque en una alianza, pues tú tienes que priorizar aquello en lo cual tienes coincidencia con los otros partidos y dejar de lado aquello en lo que tienes diferencias. Pero en muchas ocasiones aquello en lo que tienes diferencias es lo que a ti te da tu identidad como partido. Entonces nosotros consideramos que ahora es importante recuperar esa identidad, presentarnos ante los ciudadanos como somos, evidentemente con apertura también, y en ese sentido, recuperar la confianza de los ciudadanos. Nosotros creemos mucho en un concepto que acuñó en su momento Carlos Castillo Peraza, que es el concepto de la victoria cultural. ¿A qué se refería Castillo Peraza cuando hablaba de la victoria cultural? Hablaba cuando un partido, en este caso el PAN, había logrado que una gran parte de los ciudadanos hiciera suyos los valores del propio partido, los valores en este caso del PAN, ¿no? A través de un proceso de convencimiento. Y precisamente nosotros lo que queremos es convencer a la gente de por qué nuestras propuestas y nuestras ideas son mejores a las que hoy en día están destruyendo al país, que son las ideas de Morena, ¿no? Por eso nos presentamos con nuestras propias banderas, ¿no? Esto no quiere decir que vayamos a aislarnos en el terreno político, desde luego que no. Esto no quiere decir que vayamos a desconocer acuerdos coyunturales que pueda haber, por ejemplo, en el ámbito legislativo con otros partidos, por supuesto que no, pero sí implica que ahora el PAN quiere volverse a presentar como es y emprender esa tarea de convencimiento, o incluso, como decía el propio fundador Gómez Morín y Efraín González Luna, de ser escuela de ciudadanía para invitar, tratar de lograr que la gente se convenza de que somos la mejor opción, ¿no? En ese sentido va también nuestra nueva línea estratégica, nuestra nueva línea política. Retomaría un poco el tema de esto de regresar a sus orígenes, planteándolo desde la óptica de van a una derecha conservadora, se van a ubicar ahí en ese espacio hoy ante los tiempos en los que estamos, y en el tema de la alianza particularmente, Fernando, están jugando con el no hay alianzas, pero sí las vamos a tener. Es decir, nos estaremos presentando como el partido que sigle, que vaya solo, pero estaremos compartiendo los espacios, digamos, subsecuentes. Es decir, ante una gubernatura, pues a lo mejor las diputaciones las dejaremos en manos de los otros partidos políticos. Estaremos estableciendo una alianza que nos diga nosotros somos los que estamos viendo solos. No, a ver, en términos de alianzas, la línea es muy clara, ¿no? La línea es ir nosotros con nuestras siglas, con nuestras propuestas, con nuestras plataformas, con nuestros candidatos, Pero ¿no? eso no implica que espacios, ¿no?, para que los ocupen otros partidos políticos. En principio no. A ver, en política evidentemente la coyuntura te va marcando también ciertas definiciones de tipo estratégico, pero en estos momentos la definición es muy clara, es ir con nuestras banderas, con nuestras siglas a las elecciones, ¿no? Y hacer una alianza sobre todo con los ciudadanos, que es lo que hemos dejado de hacer, quizás por estar muy preocupados en aliarnos con otros partidos, hemos dejado de lado aliados históricos del PAN, ¿no? Grupos de la sociedad civil con los que históricamente habíamos tenido vasos comunicantes, relaciones muy cercanas, quizás los descuidamos. Y ahí entro a tu primera pregunta, Javier. Nosotros, sí. Nuevo León ya sabe esto, están enterados, ahí hay de repente un revuelo porque dicen, pues estábamos haciendo una alianza. Sí, a ver, aquí evidentemente la política de alianzas la fija el Comité Ejecutivo Nacional. Eso no quiere decir que no se escuche a los actores locales, también de hecho eso es fundamental, porque somos un partido democrático y somos un partido federalista, ¿no? Y por supuesto que los compañeros de Nuevo León o de cualquier estado
siempre podrán hacerse escuchar en el CEN y la definición se tomará con base en eso, ¿no? Pero en estos momentos, digamos que lo que hemos querido dejar claro es que vamos con nuestras banderas, con nuestras siglas, con nuestras propuestas, con nuestros candidatos, ¿no? Respecto a la otra pregunta que hacías, a ver, nosotros estamos defendiendo los mismos valores que hemos defendido siempre, ¿no? O sea, el PAN es un partido que tiene una identidad política y una identidad doctrinal muy clara. Nosotros, decía Carlos Castillo Peraza, tenemos ideólogos, no meteorólogos. Es decir, nosotros no nos colocamos donde está el viento, ¿no? Nosotros no hacemos una encuesta y vemos qué dice la gente o creemos que ahí está la gente y ahí nos colocamos para ganar una elección. No somos un partido oportunista. Más bien le apostamos a lo que comentábamos antes, a la victoria cultural, a convencer a la gente de que nuestras ideas son las mejores y que por eso las hagan suyas y voten por nosotros, ¿no? Nosotros estamos defendiendo lo mismo que hemos defendido siempre. Lo que pasa es que ciertamente en los últimos años también hubo un alejamiento de esos principios, ¿no? En parte por lo que ya decíamos, por las alianzas, en parte porque, pues, cuando se empieza a pensar en estos grandes pactos, ¿no? Como el Pacto por México, como que hubo una convergencia de todos los partidos hacia un mismo espacio político y entonces dejamos de ser diferentes. Más bien lo que estamos haciendo ahora es recuperar los valores que siempre que siempre hemos defendido y que siempre nos definieron, ¿no? Y en ese sentido, con mucho orgullo, decimos que somos un partido humanista, un partido humanista que cree en el humanismo, y somos un partido que en una lógica espacial, ¿no? Relacional, donde en el mundo se habla de izquierdas y derechas, nosotros no tenemos ningún complejo de una derecha social, ¿no? ¿Qué significa esto? Que somos un partido que cree en valores como la vida, la familia, la propiedad privada, la libertad de mercado, el Estado de Derecho, el gobierno limitado, la rendición de cuentas, el desarrollo humano sustentable, pero que además también creemos en un valor fundamental de nuestra doctrina, que es el valor de la solidaridad, y que queremos estar también con los más pobres, con los que menos tienen, con los que más tiempo han esperado y con los que han sido y siguen siendo presas, desgraciadamente, del populismo y de la demagogia, porque en este país hemos visto que se ha lucrado políticamente con la pobreza, pero no se le ha resuelto. También queremos ser, en ese sentido, un partido que tenga una preocupación social muy fuerte, a partir, insisto, de nuestros propios principios de doctrina que hablan de la solidaridad. El tema de la pobreza y el tema de lucrar con los grupos, siempre es un asunto de conflicto, porque si algo, como decía Maquiavelo, si algo define el poder es precisamente los grupos que están pues para ejercer el poder. Yo creo que una de las cosas que el PAN sí lamentablemente perdió en su camino cuando ejerció el poder marea cuando no estás preparado. Y Fox tuvo la oportunidad histórica, llegó con un posicionamiento importante a nivel social y electoral, además con una legitimación, y tuvo la oportunidad histórica de consolidar estas políticas, y sin embargo se volvió un reality show con Martita, el mismo Fox no logró, digamos, articular un ejercicio de Estado, y se quedó en el camino. Llega Calderón, y Calderón, en un proceso contrario de poca legitimidad, de alto cuestionamiento, asume una política de Estado sustentada pues en estos asuntos de la guerra contra el narcotráfico y otra cosa que lo pierden en el sentido del trabajo social, ¿no? A diferencia, por ejemplo, de hoy, que yo veo gobiernos como el de Querétaro, que es un gobierno que está comprometido, que ejerce los recursos concretos. Yo creo que esa parte la entendió bien el gobierno de Querétaro, y Guanajuato, a pesar de la violencia terrible que tiene, ha ejercido un poder pues relativamente cercano a la gente. Esa parte del humanismo tiene que ver con los servicios directos que tienes tú como sociedad. Pagas tus impuestos, necesitas servicios, necesitas atención. Querétaro hoy tiene el mejor servicio de salud del país en general, por ejemplo, pero eso es parte de lo que tienes que hacer a la gente. El discurso del humanismo no tiene que ver con la teoría, sino con la solución de tus problemas básicos. Y creo que, yo insisto, es ahí donde el PAN ha perdido empatía, en esa calle, en ese acercamiento directo a la gente, en esa oferta concreta de soluciones directas, inmediatas.
Sí, a ver, varias cosas, Florencio. Primero, yo creo que los gobiernos federales del PAN, tanto de Vicente Fox como el gobierno de Felipe Calderón, yo creo que fueron gobiernos muy buenos para México. Y eso es algo también que nosotros ahora vamos a reivindicar y a defender sin complejos. Nosotros no vamos a aceptar la narrativa que Morena ha construido de esos gobiernos. Nosotros, Porque además, perdóname, porque además la han dejado crecer, la han dejado que esté ahí. así es, hemos Yo fallado en entiendo, defender nuestros claro, por gobiernos. Yo supuesto. estoy de acuerdo contigo, hemos fallado en defender nuestros gobiernos. Son gobiernos donde se vivieron libertades inéditas como nunca antes en el país, donde se respetó el federalismo, donde se respetó a los municipios, gobiernos que crearon instituciones fundamentales, por ejemplo, en materia de acceso a la información, de transparencia, de defensa también de los derechos humanos. Hubo reformas legislativas impulsadas por los gobiernos del PAN fundamentales. Hubo una inversión histórica en construcción de infraestructura. Prácticamente se alcanzó con el Seguro Popular la cobertura universal en materia de salud. Todo eso ha quedado destruido. A ver, hubo errores y omisiones, sin duda, como en cualquier gobierno, pero yo creo que fueron años muy importantes para México y los vamos a defender. También es verdad que en muchas ocasiones, ya en materia, digamos, más de tipo electoral y también en materia de gobiernos a nivel estatal y municipal, hemos quizás dejado de estar cerca de los ciudadanos. Se nos ha percibido como un partido quizás más elitista, hemos dejado de recorrer las calles y eso lo tenemos que volver a hacer y es algo que nosotros estamos convencidos en este proceso de relanzamiento, de que tenemos que hacer un despliegue territorial que no va a ser sustituido nunca por las redes sociales, por los spots de televisión, por los espectaculares que podamos colocar, sino que tiene que ser un trabajo directo, de empatía, de tocar puertas, de ir a todas las calles, a todas las plazas, y eso es algo que también queremos hacer. El PAN es un partido que está presente en la gran mayoría de los municipios del país, en todos los estados del país, y con nuestros comités directivos municipales, estatales, pero sobre todo con los ciudadanos que se quieran acercar al PAN, lo vamos a hacer. Alguno de ustedes comentaba este tema de la oferta y la demanda es real. Hoy en día, exactamente, fuiste tú, Florencio, ciertamente no, quizás no es que haya millones de mexicanos que se quieran involucrar en la política o que quieran participar en algún partido político, pero yo estoy seguro que si nosotros vamos a tocarles la puerta, vamos a decirles lo que somos, lo que proponemos, vamos también a decirles todo lo que este gobierno está haciendo mal, ¿no? Les vamos a hablar de la corrupción de este gobierno, de las mentiras de este gobierno, de cómo este gobierno está cercenando una a una nuestras libertades, está destruyendo las instituciones, está implantando un régimen autoritario. Estamos seguros que los podemos convencer, pero tienen que ver a un partido permeable, a un partido que no esté cerrado. Así que es una tarea titánica, sin duda. Tienen un año año y medio para las próximas elecciones, por una parte, y por otra parte también tienen el trabajo de Morena con la conformación de sus 7,000 comités municipales, que obviamente son esa estructura que ellos entendieron que no tenían y que es fundamental para la operatividad territorial. Así es, sin duda, pero y tenemos además a todo el Estado en contra, porque hay que recordar que actualmente estamos viviendo ya una época del regreso del viejo partido de Estado, ¿no? O sea, Morena no es un partido político más, es un partido de Estado y se utiliza al Estado mexicano, a todas las estructuras de gobierno, con una finalidad político-electoral, ¿no? Y eso evidentemente hace que esta competencia sea completamente asimétrica. Por eso, pues, este reto es verdaderamente, decíamos, titánico, ¿no? Pero bueno, estamos en ello. Me gustaría hacerte una pregunta muy concreta en relación a estos conceptos que esbozaron este 18 de octubre. Cuando hablan de defender a la familia, yo te pregunto, Fernando, ¿hablan de defender a todas las familias? Y lo digo con todo respeto porque hoy no existe solamente la familia tradicional. Hay que ver, por supuesto, la inclusión de esta diversidad que hoy pues hacemos una sociedad en la que pues vemos la conformación de otro tipo, categorías de familias. Cuando hablan de familia, ¿se refieren a todas o siguen con esa doctrina anterior de ese panismo recalcitrante a ultranza
de solo defender a la familia tradicional y no abrirse a estas corrientes que ya nuestra sociedad abrazó, Fernando. Sí, a ver, varias cosas sobre eso, Jorge. Mira, primero, a ver, nosotros de nuestra doctrina nos sentimos muy orgullosos y la vamos a defender siempre, ¿no? Porque como decíamos hace unos minutos, en este país la pluralidad enriquece y dentro de esa pluralidad las propuestas, la visión que tiene el PAN sobre cualquier tema, queremos que se escuche. No todos tenemos por qué pensar igual en todos los temas y el PAN tiene todo el derecho de plantear a los ciudadanos su visión del mundo y tratar legítimamente de convencerlos. Dicho eso, también te quiero decir, nosotros no estamos en plan de dividir, ni estamos en plan de excluir. Eso lo hace Morena todos los días desde el atril presidencial, desde hace ya 7 años, ¿no? Que se dedican a ponernos a pelear a unos con otros. Nosotros no queremos hacer eso. Nosotros queremos unir a todos los mexicanos, ¿no? Y en ese sentido no vamos a discriminar a nadie. A ver, un poco en el tema de familia, ¿qué es lo que nos muestra? Bueno, primero lo que sabemos todos nosotros. La familia es un espacio de amor. Cuando nosotros hablamos de hogar, incluso etimológicamente, la palabra hogar viene de latín que significa fuego, la hoguera, ¿no? Es el lugar donde encuentras el calor, donde las personas encuentran seguridad, donde las personas adquieren los valores, el entendimiento, la principal escuela de solidaridad, de educación. Por eso se ha dicho constantemente que la familia es la célula básica de la sociedad, ¿no? Y por eso nosotros queremos defender a la familia. Si vemos las estadísticas, a ver, esto que normalmente se menciona como la familia tradicional, ¿no? Que en ocasiones, no digo que sea tu caso, Jorge, pero que en ocasiones se menciona de manera un tanto despectiva, es la familia mayoritaria en el país. Es alrededor del 60-65% de los hogares están conformados bajo ese modelo, digamos, tradicional de papá, mamá e hijos. Y es un modelo que además en muchas ocasiones no ha recibido la atención adecuada por parte del Estado, de los gobiernos, ¿no? No hay políticas públicas para ellos. Por eso en muchas ocasiones el ingreso no alcanza, por eso en muchas ocasiones tienen que trabajar el papá y la mamá, por eso en muchas ocasiones tienen que endeudarse, por eso en ocasiones incluso hasta los hijos ya a una corta edad tienen que abandonar la educación, no hay buenas opciones de educación para los hijos, no hay opciones de salud para la familia porque tienen que ir a hacer cola muchísimas horas en el IMSS para que les den una cita varios días después o varias semanas o incluso hasta meses después. Entonces, en ese sentido, por supuesto que tenemos que pensar en políticas públicas con perspectiva familiar. Ahora bien, tú lo has dicho con toda claridad, Jorge. Ha habido un cambio, una transformación en muchos sentidos que han llevado a que haya nuevas realidades familiares, ¿no? Eso es una evidencia que ahí está, más allá de las preferencias que cada uno pueda tener o del tipo de familia que cada uno quiera formar, ¿no? Y también pues nosotros creemos en la libertad. Y en ese sentido, nosotros no nos vamos a meter con los temas privados, con las opciones privadas de las personas. Y por eso nosotros vamos a defender a todas las familias mexicanas que hoy están siendo afectadas por las pésimas políticas de Morena. Porque hoy decíamos, están los temas de educación, están los temas de salud, pero también están los temas de la colusión con el crimen organizado, que vemos que en muchísimos lugares de este país no existe Estado de Derecho, hay un Estado fallido, quien gobierna es el crimen organizado y está afectando también a las familias mexicanas. Entonces, por supuesto, en ese sentido, nosotros seremos muy empáticos e insisto, lo que queremos es unir, no dividir. Porque no me quedó claro. Entonces, ¿ustedes a quiénes reconocen como familia, Fernando? A ver, nosotros no estamos discutiendo las opciones privadas. Nosotros creemos que hay un modelo que es un modelo que a mí en lo personal me gusta mucho y con el cual se identifican además la mayoría de los mexicanos, porque así los dicen las estadísticas, ¿no? Pero también hay otras realidades y esas realidades por supuesto que las aceptamos y no vamos a excluirlas y no vamos a discriminarlas, ¿no? Ahora, también es verdad y quiero aprovechar, no estamos tampoco de acuerdo con las imposiciones ideológicas que se pretenden hacer desde el Estado, ¿no? También nuestro presidente nacional ha dicho que nos oponemos a lo que se ha conocido como la ideología woke, ¿no? O como este tipo de visiones que con un supuesto progresismo, un falso progresismo, se quieren imponer desde la educación, es cómo se quiere utilizar ideológicamente a la educación. Y en ese sentido nosotros también vamos a defender el derecho de los padres de familia a opinar y a decidir sobre la educación que deben de recibir sus hijos. Por ejemplo, estamos viendo los libros de texto, cómo ahora se está incorporando toda la parte histórica,
¿no? Cómo se quiere politizar la historia, ideologizar la historia y así otros muchos temas, ¿no? Y el PAN desde su fundación ha defendido también la libertad educativa y ha defendido a los padres de familia, ¿no? Entonces, por supuesto, esa parte pues también la vamos a seguir defendiendo. Robalean en esta respuesta, es decir, van a defender a la familia, la que ustedes entienden como la familia que conocemos como tradicional, pero no se van a conflictuar con las demás. No, a ver, yo lo que te he dicho muy claramente es que nosotros no vamos a excluir a nadie, no vamos a discriminar, venimos a unir, no a dividir. Quien divide es Morena, que es lo que ellos están haciendo en el gobierno, y nosotros respetamos la forma en la que esté conformada cada familia. Eso no es algo que nosotros tengamos que decidir, no tenemos que imponer las decisiones privadas de cada quien. Lo que sí es que es importante que haya políticas públicas que verdaderamente defiendan a la familia, ¿no? Y también, por supuesto, a la forma en la que mayoritariamente se conforman las familias mexicanas. Pero insisto, nosotros no estamos excluyendo a nadie, Javier. Por favor. Fíjate, Fernando, que esta parte de la que hablas es importante, por dos razones, primero, o por varias razones. Primero, yo lo que te decía al principio es que este concepto de familia, tal como lo dice Javier y como lo dice Jorge, se ha modificado en los últimos años, ¿no? Es decir, la familia, como concepto histórico, no deja de tener esta razón moderna, digamos, ¿no? Porque la familia en la Edad Media era otro concepto. Ahora, pero esta situación, esta evolución también ha generado hoy este concepto nuevo de sociedades de convivencia. Es decir, lo que ustedes llaman familia o lo que tradicionalmente se llama familia para efectos de relación, hay sociedades de convivencia. Ese yo creo que a lo que se refiere Javier. Pero cuando tú hablas de políticas públicas, Fernando, a mí sí me gustaría también recordarte algo que el PAN no hizo bien cuando fue gobierno federal. La política pública de la que tú señalas en los libros de texto, por ejemplo, el PAN la retiró en asuntos de planeación, de educación sexual, etcétera, por este concepto de valores. Y desde entonces, el incremento de los embarazos juveniles, etcétera, la prevención de la sexualidad, el conocimiento del cuerpo, etcétera, subió una tendencia. Yo te lo digo con conocimiento de causa porque tengo estudios, etcétera, etcétera. Entonces, más allá de los asuntos morales y los asuntos de concepto, el problema, yo creo que en este caso es un asunto real de políticas públicas en tres sentidos. Primero, más allá de la conceptualización propia de la familia, atender a la familia en los sentidos estrictos de formación, de consolidación, de apoyo, de recursos económicos. El 25% de las familias son madres solteras, son jefas de familia, de ese 60% del que hablas. Es decir, hay un 50-60% de familias en condiciones no tradicionales de las que tú hablas, ¿no? Jamás hay un porcentaje mayor de familias no tradicionales que las tradicionales. No, a ver, yo creo, Florencio, que en eso nadie tiene duda. En eso nadie tiene duda. Nosotros, insisto, no estamos imponiendo creencias, no, estamos reconociendo esa realidad. Y a ver, cuando hablamos, por ejemplo, de la inseguridad, de la violencia, pues evidentemente pega a todas las familias y a todas las personas, ¿no? Cuando hablamos de la falta de ingresos, la inflación, por ejemplo, algo que se vio en el gobierno de Morena con López Obrador, México tuvo la inflación, a veces se nos olvidan las cosas, ¿no? Pero México tuvo la inflación más alta de los últimos 25 años. ¿A quién afecta más la inflación? A un hogar, ¿no? Porque justamente ya no alcanza para poder ir al súper y comprar lo que uno antes compraba con determinada cantidad de dinero, ¿no? ¿Qué pasó, por ejemplo, con la pandemia, ¿no? A ver, el Seguro Popular era una política pública que apoyaba a las familias mexicanas, porque justamente lo que buscaba era garantizar que si tú no estabas en un modelo tradicional, digamos, de seguridad social, el IMSS o el ISSSTE, bueno, pues pudieras tener acceso al servicio de salud. Y eso se destruyó y también afectó a las familias mexicanas, ¿no? La educación, ¿no? En fin, a eso nos referimos, queremos apoyar a la familia en ese sentido. Y por supuesto, a ver, nosotros lo que vemos es que en este país tenemos ya que dejar ese tipo de exclusiones y tenemos que dejar las divisiones que luego nos pretenden imponer desde el gobierno, ¿no? O sea, Morena se ha dedicado en 7 años a dividir a todos los mexicanos. Nosotros tenemos una noción de bien común, ¿no? Que es uno de los principios que como partido nos definen. Yo insisto un poco en lo que al inicio decías.
en términos de empatía y retomar las calles. Es decir, el concepto de bien común quizá lo podamos entender tú, yo y algunas conceptos, pero el bien común se traduce a los satisfactores, ¿no? Es decir, los impuestos que te incrementan, la canasta básica se te incrementa, el salario, que bueno, pues en teoría ha aumentado, pero pues no ha resuelto los problemas. El bien común tiene un sentido práctico. Si tú no se lo traduces a la sociedad, es difícil que la sociedad lo sienta como suyo. Sí, de acuerdo, a ver, por supuesto, ¿no? A ver, de hecho, el concepto de bien común, que es el concepto que nos define como partido, como bien lo dices tú, Florencio, que además, pues eres un gran conocedor de la filosofía, es un concepto que hay que pasarlo de la teoría a la práctica. ¿Cómo se traduce el bien común? Se traduce en crear esas condiciones que permitan que cada persona se pueda desarrollar plenamente en la sociedad, ¿no? ¿Cuáles son esas condiciones? Bueno, pues que haya un buen sistema de salud, que haya seguridad, ¿no? Que haya instituciones que garanticen la libertad política, que garanticen la pluralidad, que haya instituciones en materia de educación, ¿no? En fin, en todos los diferentes temas, que se proteja el medio ambiente, que se proteja a las próximas generaciones, a eso nos referimos cuando hablamos de desarrollo humano sustentable. Entonces, evidentemente, coincido contigo, el bien común hay que aterrizarlo y hay que traducirlo en propuestas muy concretas, y eso es algo que también estamos haciendo en este relanzamiento, ¿no? Que estamos también construyendo propuestas específicas que vamos a ir dando a conocer en las próximas semanas, precisamente pues para que la gente vea que frente a la situación actual del país, el PAN está ofreciendo soluciones. Fernando, veremos a Milei como el próximo invitado especial de sus eventos y con esto ya una marcada ultraderecha, y las ausencias y las presencias en el evento del pasado fin de semana hablan y dicen mucho. Bueno, a ver, lo primero, nosotros respetamos los procesos políticos de otros países y los movimientos políticos de otros países, pero nosotros no le estamos copiando a nadie. Hay que dejarlo muy claro. Nosotros hemos hecho este proceso como un proceso propio del PAN, a partir también de la realidad de México, que es muy distinta a la que puede haber en otros países como Argentina o cualquier otro. Así que pues nosotros en ese sentido somos un partido que no necesita alimentarse de lo que hagan otros en el mundo. A diferencia, por cierto, de lo que hace Morena, que Morena pues sí pareciera que su modelo es Cuba, Venezuela y Nicaragua, ¿no? El Foro de Sao Paulo. Nosotros evidentemente no estamos en esa lógica. Mira, el evento del sábado pasado fue un evento pues muy exitoso. Tuvimos miles de personas marchando por las calles y además un gran evento en el Frontón México. Obviamente en todos estos eventos luego hay gente que no puede, materialmente no puede asistir por motivos de salud. Hay gente como el jefe Diego, por ejemplo, que nos dijo que con todo gusto nos acompañaba en este proceso, digamos, como una visión espiritual, una visión de ánimo, pero físicamente se le complicaba, mismo caso de Vicente Fox. Pero también tuvimos nuevos liderazgos, muchos jóvenes. Hubo, por ejemplo, un gran discurso de nuestra secretaria juvenil nacional, acompañada de jóvenes que queremos que ahora también tengan cada vez más protagonismo en el PAN. Así que yo te diría que el evento fue muy exitoso y vamos a estar haciendo más eventos porque, insisto, esto no fue un acto puntual, sino es todo un proceso. Yo creo que hay algunas cosas en términos que me gustaría insistir. Si el PAN, también creo que es importante que el PAN haya dado este paso porque lo necesita la democracia mexicana, lo necesita el sistema de partidos, lo necesita la vida pública. Creo que el PAN sí tiene que generar ese acercamiento en las calles si quiere recombinarse o regenerarse, ¿no? En lo que decías hace un rato de los jóvenes, del discurso de esta niña, que me parece interesante, nada más tengan un dato, el 60% de los jóvenes no están con Morena, no están identificados con Morena. Ahí están los estudios, ahí están los otros datos, dijera el concepto del programa. Creo que el PAN, más allá de los conceptos, tiene que recuperar no solo las causas, sino las demandas populares, además de irse a la calle, y por otro lado, una estrategia en términos operativos y pragmáticos que le permita realmente en estos pocos meses fortalecerse y modificarse. De otra manera, sí veo personalmente un escenario electoral complejo para el 27. Javier, por favor, tu reflexión final.
Bueno, pues ya nada más estaremos en espera de la congruencia, la consistencia y de que el tiempo les alcance para poder desarrollar todas estas ideas que tienen. Y creo que particularmente lo más complicado estará al interior del Partido Acción Nacional, porque la gente afuera está ávida de una oposición que sea firme y que realmente represente lo que creen los mexicanos. Fernando, tu última intervención, por favor. Sí, Jorge, bueno, yo primero que nada quiero agradecerles mucho, Jorge, Javier, Florencio, por esta tan interesante conversación, ¿no? No solo preguntas, sino los comentarios y las dudas legítimas que pueda haber en torno a este proceso. Yo creo que lo que necesitamos también como partido, pero más como sociedad, es que haya más deliberación en nuestra vida pública, ¿no? Y que haya más intercambio de visiones, intercambio de ideas, y eso enriquece la discusión en nuestro país, ¿no? Segundo, evidentemente, esto es un proceso, sabemos muy bien en el PAN que hay un escepticismo en muchos sectores, pero por otro lado también estamos observando que nos están volteando a ver, ¿no? Que algunos a lo mejor todavía sin creérsela mucho, con dudas, otros se están volviendo a entusiasmar, en fin, yo creo que es muy importante que en el México plural en el que estamos, porque eso hay que decirlo también, México es un país plural políticamente. En las elecciones del año pasado, Morena tuvo el 54% de los votos, pero el 46% de los votos lo tuvo la oposición. No es cierto lo que ellos quieren hacernos creer de que hay una unanimidad en torno a Morena. No es así. México es un país plural. Y en esa pluralidad política necesitamos partidos políticos fuertes. No queremos volver a un esquema de partido de Estado como el que ya estamos empezando a vivir otra vez. Necesitamos una oposición que sepa ser una opción, que esté dando alternativa, que esté dando soluciones a los problemas del país, y a eso aspiramos ser en el PAN, ¿no? Y por eso, pues yo agradezco mucho que hayamos tenido este intercambio y que no sea, por favor, Jorge, Javier, Florencio, la primera vez, sino que haya más espacios de diálogo y que le podamos ir dando seguimiento a este proceso. Seguramente estaremos en contacto, en comunicación y, por supuesto, viendo la evolución de este proceso que seguramente irá increciendo de aquí al 27 y ni qué decir de aquí al 2030, sin duda, sin duda. Gracias nuevamente a los tres, un saludo a todas y todos los que amablemente nos acompañaron de principio a fin en el podcast de Los Otros Datos. Hasta pronto. Buenas tardes.